Iniciamos nuestro espacio para el análisis con el más reciente reporte macroeconómico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocado en este caso en Venezuela. La economía venezolana mostró una expansión del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de 2025. El crecimiento estuvo sostenido por un impulso significativo del sector petrolero y por el repunte de algunas actividades no petroleras, pese a un entorno marcado por inflación elevada, presión cambiaria y restricciones fiscales. El informe advierte que este avance ocurre en un contexto internacional complejo, con tensiones geopolíticas y volatilidad en los precios del crudo, factores determinantes para un país cuya economía depende en gran medida de los hidrocarburos. Aún así, los organismos multilaterales mejoraron sus proyecciones para Venezuela. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del 0,5% al cerrar este 2025, mientras la CEPAL lo ubica en 6%, reflejando expectativas más favorables para la recuperación económica. Pero, ¿cuánto ha crecido la economía venezolana según la organización? En el informe se desglosa por sector económico, real, fiscal, laboral y externo. Veamos los detalles en el siguiente material. Según datos del Banco Central de Venezuela, la economía del país sostuvo en el tercer trimestre de 2025 un crecimiento del 8.7% del PIB, respaldado por la expansión del sector petrolero y el repunte de diversas actividades no petroleras. La producción de crudo promedió más de 1 millón de barriles diarios, su mejor desempeño desde 2019, impulsada por los contratos de participación productiva que han permitido ampliar la cooperación público-privada en la industria energética. Sin embargo, la caída internacional de los precios del petróleo redujo el ingreso neto por exportaciones. Pese al incremento del volumen enviado, particularmente hacia China, en el ámbito no petrolero, construcción, transporte, manufactura y comercio mostraron signos de recuperación, aunque las restricciones de financiamiento y la volatilidad cambiaria continúan limitando la capacidad productiva de la industria. El sector externo reflejó un volumen exportado de 936.000 barriles diarios en el trimestre, con ingresos que se mantuvieron estables debido a los precios deprimidos y los descuentos derivados de las sanciones. En paralelo, el frente fiscal mostró tensiones, aunque la recaudación no petrolera creció en términos nominales, en valores reales registró una contracción significativa, reduciendo el margen de acción del Estado para sostener servicios públicos e inversión social. En el ámbito laboral, los ingresos reales continúan erosionando tanto el sector público como en el privado, evidenciando la influencia de la inflación y la depreciación monetaria, según especialistas, producto de un ataque a la divisa nacional sobre la vida cotidiana de las familias debido a los impactos de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales del hegemón. A pesar de estos desafíos, y según el reporte sobre el desempeño macroeconómico de Venezuela, este tercer trimestre confirma una economía en proceso de recuperación, aunque vulnerable a la volatilidad del mercado petrolero y a las tensiones geopolíticas que condicionan su desempeño futuro. Por otro lado, la economía venezolana cerró septiembre con una inflación acumulada de 256% y una tasa anualizada cerca al 390%, según estimaciones técnicas de la Organización para el Desarrollo de la ONU, que también proyecta un cierre en torno al 500% para finales de este año. Esta inflación se da en un contexto complejo para el país, sumido en agresiones y bloqueos por parte de Estados Unidos y sus aliados. Este incremento sostenido de precios continúa erosionando el poder adquisitivo de los hogares y ejerciendo una presión constante sobre el mercado cambiario en un contexto en donde los costos de reposición y la especulación importada siguen condicionando parte de la dinámica económica. En el frente cambiario, el tipo de cambio oficial de septiembre alcanzó los 179,43 bolívares por dólar, con una depreciación anualizada de 386%. El Banco Central de Venezuela intensificó sus intervenciones para contener la volatilidad, mientras las reservas internacionales subieron a 13.067 millones de dólares, favorecidas por el repunte del oro. La base monetaria creció 386% interanual y la liquidez 249% nominal, aunque con una caída real significativa. En paralelo, el crédito bancario continúa siendo uno de los principales cuellos de botella al representar apenas el 2,7% del PIB, limitando la recuperación productiva, que de acuerdo a especialistas, el gobierno de Nicolás Maduro atenúa estos efectos con políticas sociales y programas complementarios de asistencia a las personas más vulnerables.